Eh, bueno, como bien saben, todo mundo, que nadie pondrá en duda la importancia que tiene la buena dirección de las instituciones de educación superior para conseguir su misión y obviamente también para lograr los objetivos que se plantean en su proyecto educativo. Y por esa razón, en AIDU construimos este espacio de diálogo y reflexión para, obviamente, identificar problemáticas y acciones de gestión que se perfilan ante el regreso de las actividades docentes. Y bueno, pues en esta tarde platicaremos con directivos de diferentes instituciones de educación superior. Para mí es un honor contar esta tarde con la presencia de todos ustedes. Con la doctora Gabriela Hernández, directora de posgrado de la Universidad de Nariño, Colombia. A ella le encantan las catrinas y el mole mexicano, organizar y crear programas y ayudar a los estudiantes y resolver problemas. También contamos con la presencia del doctor Oscar Comas, que él es el director de Planeación General de la UAM. A él le encanta la música, toca maravillosamente el piano, y aunque no le gusta, resuelve conflictos, tiene una escucha atenta, es muy creativo, sugiere, propone, es innovador y está ahí cuando le pides ayuda. La doctora Blanca María Peralta de la Universidad de Santo Tomás, Colombia, a ella le gusta el contacto con los estudiantes y la superación personal. El maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, coordinador del área académica 1, Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión de la Universidad Pedagógica Nacional, le gusta convivir, escuchar y apoyar a todos los miembros del área. Es alegre y divertido y además también está ahí cuando le pides ayuda. La doctora María Elena Jiménez Aldívar, ella es la coordinadora del posgrado de la UNAM, es comprometida con la cultura indígena, le encantan los trajes oaxaqueños, es atenta a las necesidades del profesorado y estudiantado, coordina, motiva y hace crecer. El maestro Carlos Aguilar, coordinador de la maestría en pedagogía de la UNAM, le gusta es muy buen padre, le gusta jugar mucho con su bebé, apoya constantemente al profesorado y es atento a las solicitudes de los estudiantes. Es un gran escucha, motiva, es muy paciente y siempre está ahí apoyando. El maestro Francisco Enríquez, director de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, le encanta Veracruz, es propositivo, escucha, es empático y apoya siempre a su personal docente, siempre dispuesto a resolver problemas. El doctor Pedro Canto, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, es innovador, apoya a los profesores, está preocupado por la formación de esos estudiantes y también está ahí cuando lo necesitas y le pides que coordine el siguiente simposio. Muy bien. El doctor Javier Soria, él es director de la División de Diseño de la UAM Xochimilco, él es proactivo, le gusta mucho dialogar, motiva, está preocupado siempre por la formación permanente del profesorado y el aprendizaje de los estudiantes. Bienvenidos todos a estas videocharlas y muchísimas gracias por estar aquí. Como se darán cuenta, como somos multitud, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tener un poco tiempo, 2 a 3 minutos, para responder a unas preguntas. Y bueno, pues haremos 2 o 3 rondas o 4 si el tiempo nos lo permite. Invitamos a la audiencia a escribir en el chat sus sugerencias, preguntas, comentarios y demás. Y bueno, pues sin más, les lanzo la primer pregunta. Les lanzo la primer pregunta, que es esta. Es esta pregunta. Pero antes quisiera compartir esta pequeñísima reflexión. Se necesita un tiempo para pensar, organizar, coordinar esfuerzos para no perderse en un trocito pequeño de parcela. Son funciones eficaces en la sombra. Habrá que potenciarlas de algún modo y demostrar que son muy válidas. Y por eso creo que es importante que ustedes nos narren en una experiencia muy concreta cuál fue su primera reacción ante la pandemia,
¿Qué pasó con lo que quedó pendiente y atender lo emergente? ¿Qué hicieron para cuidarse y cuidar a los profesores, estudiantes, las familias? ¿Qué es lo que consideran más importante? Y si pueden mencionar 3 acciones que han llevado a cabo para cuidar la salud de ustedes y de los demás. Bueno, vamos a seguir el orden de la presentación. Primero Gaby, luego Oscar, luego Blanca María, luego Adal, María Elena, Carlos, Francisco, Pedro y Javier. Por favor, si son tan amables. Adelante. Gaby. Gaby. Aló, aló. Bueno, creo que Gaby no es. ¿Gaby? Creo que no está. Bueno, entonces... Está activado su micrófono. Está buscando su micrófono. Gaby. Ya, ok, Gaby, adelante. Gracias, por Alicia. favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todos los presentes. Habla Gabriela Hernández desde la Universidad de Nariño, en el sur de Colombia, en la ciudad de San Juan de Pasto, casi en el límite con el Ecuador. La primera reacción con la pandemia, además les comento que estamos en un ascenso de contagio muy alto para el índice de población que tenemos, o el índice de contagio para la población que tenemos. Por lo que eso implica que hay que tener mucho más cuidado. Primero, la reacción a nivel de la universidad está cerrada totalmente, no se permite ingreso de nadie ni de nada, para nada, absolutamente. Desde el mismo momento en que declaró la OMS la pandemia, entonces, y entramos en cuarentena. En consecuencia, lo primero, estando al frente de 2 programas de posgrado, era cómo poderme comunicar con la gente, y se alquilaron uno para el doctorado y otro para la maestría. Esto es como la primera. A nivel de la universidad han habido algunas, digamos que en este momento el punto más cruel o más crucial de que es el problema de las matrículas. Para pregrado, la universidad declaró 0 pesos para este semestre, y a nivel de posgrado nos autorizaron para que los comités curriculares viéramos qué propuesta podíamos tener. Yo había tenido ya reunión con los estudiantes, sobre todo de la maestría, y indudablemente ya siendo maestros de secundaria o de primaria, algunos habían sido ya destituidos, suspendidos los contratos porque trabajan en colegios privados. Y entonces ya en los colegios privados estaban viendo que iban a disminuir el número de estudiantes y suspendieron contratos. Entonces había que salir adelante en eso. La acción que establecimos es disminución de la matrícula, se disminuyó en un 50% para la maestría. En este momento estamos analizando la rebaja, la disminución del costo de matrícula para el doctorado. Y llevamos, digamos, ya una propuesta que nos la tiene que aprobar la Oficina de Planeación Académica de la Universidad. Y la propuesta nuestra es rebajar 20% por parte nuestra, más 10% que por ley tienen los estudiantes una rebaja por votación en elecciones. Entonces, en elecciones le dan a uno una tarjetica ahí de que ha votado, y eso implica que el costo, la de la matrícula, se rebaja en un 10%. Digamos que es como el mecanismo para obligar a la gente a que vote, sobre todo a la juventud. Por lo demás, digamos que a nivel de la universidad, nosotros que somos del área de educación, pues el problema fundamental, pero a nivel de pregrado, es que a sectores algunos estudiantes pues no tenían computador ni tenían internet, entonces ahí se ha trabajado combinadamente el computador con celular y correos electrónicos y demás. Pero a nivel ya del posgrado eso no se presentó. En el resto, en el conjunto de la universidad, como tenemos áreas de las técnicas, todas las ingenierías, y digamos que 3 minutos 50.
¿Cómo? Les pedimos fijarse en el tiempo, por favor. Ya. ¿Cuánto me queda, Alicia? ¿Ya me Muchas pasé? gracias. Sí, un minuto, ya te pasaste. Bueno, Hasta entonces un minuto. después cuento el resto. Gracias por acordarme. Muchas gracias. Ok, Gaby, gracias. Ahorita lo retomas. Ok, sigamos. Oscar, por favor, 3 minutos, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero tardes. que todos estén muy bien. Bueno, miren, en resumen y muy apretado por el tiempo, yo soy Oscar Comas, soy el coordinador general de información institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y nos tocó realizar en este momento las siguientes acciones en el entendido fundamental de que enfrentábamos un fenómeno de carácter netamente biológico, pero cuyos efectos se iban a sentir en la parte económica, social, educativa, política, laboral, etc. Entonces, a partir de identificar el área de los impactos de un fenómeno de carácter biológico como esta pandemia, lo primero que realizamos fue una serie de acciones para promover y aprobar un nuevo calendario en el colegio académico, que ese nuevo es educativas en los 82 planes y programas de licenciaturas y en los 104 programas de posgrado de forma remota. O sea, a iniciativa del rector general se lanzó el programa educativo de enseñanza remota, el PER. Este programa entonces puso a todos los planes y programas en línea, y para aquellos alumnos que no tuvieran las posibilidades de conectividad, se desarrolló una beca en especie que consistía en dar una beca de una tableta que tuviera la conectividad necesaria y una tarjeta con determinados SIMs para que pudiera conectarse. Y ahí, digamos, equipamos aproximadamente más de 4.000 alumnos, con el gasto también muy representativo en el presupuesto de la institución. A partir de estas becas en especies, se nos cruzó también durante el final de este trimestre muy especial, atendiendo a la pandemia, desarrollamos nuevas condiciones de flexibilidad educativa, se quitó la seriación como tal, no se anotaron los NA, los no aprobados, y se le dio a los estudiantes, a los alumnos, oportunidades de presentar más de un examen de recuperación. Finalmente, en el medio de todo esto, se nos presentó el programa de selección para los nuevos aspirantes y realizamos 40.476 exámenes en línea para que aquellos alumnos que desearan ingresar a la UAM pudieran hacer el examen de selección. Todo esto en el entendido de que si bien enfrentábamos un fenómeno biológico, teníamos que atender de manera prioritaria sus efectos. Mañana, el 31 de agosto, empezamos otra vez nuestro trimestre, nuevamente en el programa educativo de enseñanza remota, y estaremos dotando de equipo básico a aquellos alumnos aspirantes que ya quedaron registrados como alumnos a partir de mañana, donde ya se van a exhibir los alumnos que aprobaron su examen de selección. También trabajaremos para dotarlo del equipo mínimo necesario para llevar esto adelante. Entonces, los alumnos hemos trabajado con los aspirantes, los que están en la universidad, y también hemos desarrollado un programa piloto para el mercado laboral de los egresados. Con respecto a los profesores, se han impartido cursos para que puedan impartir sus materias, que nosotros le llamamos UEA, que puedan impartirla en línea, y algunos con resultados muy interesantes, otros con menos, sobre todo por una parte de un cierto analfabetismo digital en el manejo de los equipos como tal. Por otro lado, finalmente, después de estas cosas que se han realizado,
creo que como Universidad Autónoma Metropolitana, las acciones realizadas son acciones pilotos que son, digamos, muy representativas a nivel nacional en todo México, ya que fuimos la única universidad que trabajó fundamentalmente con los efectos sobre su comunidad y planteó continuar con el trimestre. Muchas gracias y perdón, me pasé un minuto. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí, doctora Blanca, por favor, si es tan gentil. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, es que yo trabajo en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, pero la Universidad Santo Tomás aquí tiene una particularidad y es que hay como dos cosas, la presencial y nosotros que somos educación a distancia. Entonces, yo trabajo en la educación a distancia, soy la coordinadora nacional de prácticas pedagógicas de la educación a distancia en la Universidad Santo Tomás. Entonces, claro, hay dos escenarios diferentes. Este es el escenario de la presencial, que es muy parecido a lo que ya dijeron las dos personas que me antecedieron. Y sí, pues fue una movilización de la universidad en torno a cambiar las clases presenciales a las clases virtuales, una formación de maestros en ese aspecto y demás. Pero pues en el caso de nosotros, digamos que era como nuestro ambiente natural, entonces, pues así como un gran revuelo, pues no. Sí tuvimos problemas con los estudiantes porque nosotros estamos presentes en 23 regiones de Colombia, tenemos estudiantes en lugares realmente remotos del país, entonces su conectividad es complicadísima, entonces tuvimos dificultades serias con ellos, pues por el evento de que se tenían que encerrar, entonces ya no estuvieron en el casco urbano, tuvieron que desplazarse a sus lugares de residencia que eran en sus veredas, lejos, sin comunicación, entonces nos tuvimos que inventar como varios niveles para presentar o comunicarse con ellos, y era llámelos por teléfono si tenían señal telefónica, o pues envíenles un mensaje para que cuando les llegue, entonces ellos se puedan ir hasta algún lugar, bueno, aquí también tenemos el asunto de la guerrilla, entonces, donde no había cuarentena por el gobierno, había cuarentena por la guerrilla. Entonces hay que pedirle permiso a la guerrilla para salir del territorio, ¿no? Entonces también era pídale permiso a la guerrilla para poderse ir hasta el lugar donde se puede conectar y puede hablar con su maestro. Eh, a mí me gustó mucho la pregunta de cómo hicimos para cuidarnos, y entonces para cuidarnos es pues no nos estresamos. O sea, estamos en un lugar donde nunca pensamos estar, no sabemos cómo se hace, estamos tratando de cuidarnos. Entonces, lo primero era que las personas no salieran de sus casas, ni los profesores ni los estudiantes. Entonces, las determinaciones se tomaron pensando en esa acción de no salir de la casa. Y nos inventamos como varias formas de, bueno, si no puedes hacer esto, entonces haz aquello, o haz aquello, o haz aquello. Creo que fuimos bastante creativos porque dimos las posibilidades de comunicación por correo, por WhatsApp, por teléfono. O sea, comunícate como puedas, dinos que estás bien y presenta lo que puedas de tus trabajos en la medida que lo puedas hacer. Y finalmente también la universidad dio una ayuda en dinero para la conectividad de los estudiantes, entonces les giró algún dinero para que pudieran pagar algunos planes en sus lugares de residencia. Entonces básicamente lo que hicimos fue juntarnos, decidir en términos de que nadie se va a salir de su casa y nadie se va a poner en peligro, y de ahí para allá, cómo hacemos este asunto de ser profesor en medio de la pandemia, ¿no? Ya, gracias. Muy bien, gracias. No me pasé. Gracias, maestra Blanca, gracias, muy amable. Maestro Adalberto, por favor. Si tiene un relato significativo, se lo voy a agradecer mucho. Les mando un abrazote desde la pedagógica del Sí. Yo plantearía básicamente, lo primero que yo tendría que decir es que veníamos de un paro de 1 mes y medio. Vamos regresando a la universidad, digo como anécdota, y sácatela, ¿no? La pandemia. Evidentemente, lo que hacemos de manera inmediata es empezar a hacer una construcción colectiva. Yo sí lo quiero marcar mucho, porque en el caso del área estuvimos en reuniones de consejo interno, de colegio de profesores, y la preocupación central en términos de las acciones fueron estudiantes, por un lado, académicos y administrativos.
la preocupación central era, pues, ¿cómo están los chavos y las chavas, no? ¿Qué está pasando ahorita en este momento? El área tiene básicamente 2 programas, administración y sociología de la educación. Entonces hicimos un censo muy rápido de los estudiantes. ¿Qué datos nos arrojaron? Pues todo el problema de la conectividad. El 65% tienen computadoras, el 80% sí se pueden conectar a internet, el 60% del 60% comparten la computadora. Todas las broncas habidas y por haber en términos de equipo y conectividad. Para tenerlo clarito en el área con qué estudiantes íbamos a abordar y qué temáticas se estaban planteando ahí. Pero claro, también salieron cuestiones de orden socioafectivo. Había un porcentaje muy alto que aún acompañados se sentían solos. Y nos dimos cuenta que no bastaba el dato duro, sino que había que comunicarse con los chavos. Y entonces en la comunicación con los chavos establecemos un dispositivo muy interesante que fueron los foros. Y eran foros abiertos, así como estamos ahorita aquí todos nosotros, pues les abrimos a los chavos la posibilidad de que nos dijeran qué era lo que estaba pasando con ellos. Y realmente la experiencia fue maravillosa, tanto con los estudiantes de sociología como los estudiantes de administración. De tal suerte que de eso que nos narraron los estudiantes, más los datos cuantitativos, evidentemente lo que tuvimos de manera inicial, digamos, al primer mes y medio de la pandemia, era una radiografía, un mapa específico de cómo estaban los estudiantes. Pero también hicimos una descripción de cómo estábamos los académicos. ¿Por qué? Porque el promedio ideal de los académicos en la pedagógica es de mayores de 55 años y había que caracterizarlo muy rápidamente igual en relación a las mismas consideraciones. El equipamiento, la interconectividad, el asunto laboral, el asunto familiar, el asunto del COVID, que tanto había pegado el COVID en la gente cercana, en los entornos, de tal manera que también teníamos de manera muy clara al mes y medio cuál era la caracterización de los profesores. Los administrativos también, reunidos, ¿no? Pues rápidamente también se hizo una primera caracterización. Yo quisiera subrayar que, digamos, de entrada, para poder cerrar aquí y respetar un poco el tiempo, lo que hacemos fue una descripción rápida, un diagnóstico rápido para poder elaborar políticas, estrategias y acciones en el área. Gracias, Alice. Muchas gracias, Adal. Ahora sigue la doctora María Elena, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en primera instancia, la reacción que tuve cuando tuve conocimiento de este problema que estaba acarreando este virus fue de desconcierto, de incertidumbre, de pánico, porque también me hizo recordar la situación que vivimos cuando pasó lo de la influenza. Y por otra parte, y además situaciones muy cercanas, a mi hija le dio influenza y fue pasar 15 días en el hospital día y noche, en donde ella se encontraba aislada. Entonces, se me vinieron a la mente muchas situaciones complejas, difíciles. Sin embargo, por la responsabilidad que tenemos en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, pues me di a la tarea de informarme de qué estaba pasando a través de los comunicados de la OMS, de aquí mismo, del gobierno de la Ciudad de México, qué estaba aconteciendo en otros países. Y esto también dentro de lo que es el grupo de staff de la FES Aragón, pues se plantearon reuniones de trabajo para comunicarnos lo que estaba pasando, cuál era la postura de la UNAM ante este tipo de situaciones y qué medidas teníamos que tomar. Por un lado, empezar a tomar medidas de seguridad e higiene, en donde lo que se llevó a cabo es pedir al personal, informar a los estudiantes
que se suspendían temporalmente las actividades académicas y en tanto se tomaban las medidas para ver cómo retomábamos esta situación. En este caso, a través de lo que es la página de la FES Aragón, a través del Face, a través de otros medios que tiene la FES, estar informando a estudiantes y académicos de esta situación que se estaba viviendo. Y también, por otra parte, en cuanto a lo que son los equipos de trabajo académicos administrativos, pues el llevarse equipo de cómputo para que se pudiera trabajar en casa, que se mantuvieran resguardados en sus casas. Se autorizó que se llevaran equipo de cómputo, que se llevaran archivos, que se llevara todo lo necesario para poder trabajar. Se plantearon medidas como es el tomar de acuerdo a las condiciones que es Zoom, por WhatsApp, Classroom, etcétera. Y por otra parte también se les aplicó un cuestionario tanto a docentes como a estudiantes para ver cómo estaban viviendo la situación de la pandemia. Encontramos cuestiones similares a los que acaba de comentar el profesor que me antecedió, problemas de equipo, de conectividad, problemas familiares, problemas económicos, problemas de violencia de género muy fuertes y en este caso propiciando con esto obviamente la deserción de algunos estudiantes. Actualmente lo que se está haciendo es se planteó todo un programa de formación y actualización docente en este empleo de las tecnologías. Actualmente nos estamos formando y capacitando para ver cómo vamos a llevar a cabo nuestras clases ante esta situación que estamos viviendo para trabajar de manera virtual, de manera en línea. Y bueno, varios profesores estamos trabajando cursos como es elaboración de objetos de aprendizaje y como es el trabajo en línea con los estudiantes, cómo llevar a cabo esta planeación, porque no estábamos varios en estas condiciones. Yo les digo que yo me considero una analfabeta de las tecnologías y me está costando trabajo, pero bueno, es una nueva realidad que tenemos que afrontar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, maestro Carlos, si es tan gentil. Muchas gracias, doctora Alicia, por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi primer reacción o sentimiento fue de incertidumbre, porque desde el año pasado, si nos acordamos, pues ya se escuchaban algunas noticias sobre el nuevo coronavirus, pero había muy poca información de la cual podíamos nosotros pues echar mano y bueno, y conforme se venían, es más, me acuerdo que había hasta algunos memes sobre el coronavirus. Como siempre el mexicano tendemos a hacer bromas sobre nuestra vida cotidiana, pues había incertidumbre, pero también había preocupación poca, y la preocupación se fue incrementando conforme fue llegando a nuestro país. Cuando pasó por Europa y se conocían todas esas historias de sobrevivencia de los compañeros en Europa, pues ya la preocupación en México pues ya era más grande, ¿no? Entonces, pues, y empezamos a escuchar algunas frases como confinamiento, la nueva normalidad, cubrebocas, infectados, que a la vez, pues es algo con lo que hemos venido conviviendo y no sé hasta cuándo podamos llegar a escuchar todo esto. Y se vino a la mente esta pregunta: ¿cómo nos podía afectar esta situación dentro de la FES Aragón, dentro del programa de posgrado en pedagogía? Entonces, pues ya tenemos que pensar en un nuevo comportamiento, en nuevos hábitos, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de que ya tuvimos mayor información, comenzamos a dar información a los estudiantes. Me acuerdo que pasamos a cada salón informando qué es lo que tenían que hacer, cuáles medidas se tenían que tomar para controlar un poco
uno más bien para dar a conocer esta información, ¿no? Y bueno, conforme se les dio a conocer a los profesores y a los estudiantes esta información. Y bueno, después, como dice la doctora María Elena, comenzamos a hacer grupos de trabajo para buscar estrategias y dar a conocer a los estudiantes y profesores cómo íbamos a llevar a cabo este confinamiento. Y la verdad también quiero agradecer mucho a los profesores, ya que sin ellos no se pudo lograr el éxito de terminar este semestre con los niveles tanto de aprobación y de retención de estudiantes. Y bueno, con esto gracias. Ok, muy bien, maestro Carlos, muchas gracias. Doctor Pedro, por favor, si es tan gentil. Adelante. Ok, gracias, Alicia. Gracias por la invitación. Voy a comenzar con algo que ya han comentado, nada más reiterando que bueno, el nuevo coronavirus que tiene la denominación de COVID-19, pues se empezó a conocer de él a finales del 2019. Claro, pandemia en los datos que aparecen. Nosotros empezamos a escuchar un poquito más acerca de la enfermedad y empezar a poner ojo abusado, a darle un poco de seguimiento desde febrero de ese 2020. Sin embargo, bueno, pues en esos inicios, pues la falta de información y todo lo que giraba en torno a ello, pues el primer sentimiento que podemos comentar más bien fue de temor. Temor a lo desconocido, pues porque pues, algo que lo que se sabía era que no se sabía casi nada del virus ni de cómo atacarlo. Temor a contraer la enfermedad en ese sentido, que ha ido aumentando con el tiempo en términos de que si bien lo veíamos como algo lejano, pues ahora lo tenemos cerca y creo que cada vez lo tenemos más cerca, prácticamente, vamos a decir, a escasos metros con el vecino, con el de al lado. Es decir, ya estamos en una situación más o menos de eso en estos momentos en lo que es Yucatán. Tenemos ahorita, desde hace cierto tiempo, un promedio de 30 defunciones y una cantidad que se mantiene. Nos han estado diciendo desde hace varias semanas que estamos en el pico de la enfermedad y no terminamos de salir de ese pico. Así que en primer sentimiento es de temor igual de que no hay un tratamiento efectivo, aunque se mencionan muchas cosas más últimamente, que hasta el momento no se cuenta con una vacuna tampoco efectiva y eso también te sigue dando temor e inseguridad. Bueno, cambiando de tenor, desde el 14 de marzo del 2020 se tomó la determinación en mi universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán, de suspensión de las actividades, todo tipo de actividad y que todo se hiciera en casa. Las primeras 2 semanas aproximadamente fueron de total incertidumbre, puesto que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Algunos colegas pensaban que simplemente iba a ser temporal y que 2 semanas y luego íbamos a retornar y a regresar. En fin, en ese sentido está. Abordamos por la educación en línea posteriormente. Hasta la fecha nosotros nos encontramos. Es decir, la suspensión primero empezó para regresar en abril, después para regresar en agosto y ahora lo que tenemos es que regresaremos cuando el semáforo esté en verde, cosa que no sabemos cuándo será. Y bueno, igual las mismas acciones se tomaron. Yo creo que quizás ya en lo particular podrían haber algunas diferencias. Consideramos que tuvimos bastante éxito en tratar de, desde el principio, llevar un seguimiento de los estudiantes para que perdamos el menor número de estudiantes. Habríamos incluso establecido estrategias para recuperarlos aún después de tiempo, pero en agosto, con los planes que habíamos hecho, se vinieron atrás, debido a que nuevamente se siguió con la suspensión y seguir trabajando en línea. Y lo que estamos ahorita considerando es regresar a lo que eran las bases de la educación en línea, que es documentos escritos, principalmente para aquellos estudiantes que no contaran con los elementos. También se ha visto proporcionarles a través de apoyos para computadoras y trabajo en línea, pero en particular
trasladarlos por correo o por mensajería. Es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro. Doctora Alejandro, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctora Alicia. Buenas tardes a todos. Un saludo fraterno. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones. Yo soy director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, México. La Universidad La Salle en nuestro país tiene varias universidades en distintas zonas. En mi caso, yo soy director de una facultad de la Ciudad de México. Coincido en la mayoría de los planteamientos que han hecho mis compañeros, colegas. Más bien yo me permitiría hacer algunas reflexiones. A la pregunta concreta que la doctora Alicia nos hace del sentimiento, bueno, creo que compartimos el mismo sentimiento todos. La primera sensación que tuvimos fue de desconcierto. Sin embargo, bueno, me parece que casi todos, por lo que escucho, de inmediato nos recompusimos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que en el caso de la Universidad de La Salle, igual, tuvo programas casi de inmediato de emergencia para el apoyo para los estudiantes, para los profesores. Se instrumentó un programa de becas para los chicos que no tenían posibilidad de pagar sus colegiaturas. La Universidad de La Salle es una institución de carácter particular que, digamos, se sostiene de las colegiaturas de sus estudiantes. Entonces se aplicó un programa muy extenso de becas. Para este nuevo ciclo que estamos por arrancar, el 7 de septiembre, no hubo incremento de colegiaturas. Las colegiaturas permanecieron. La reflexión a la que yo quisiera invitar más bien va en un doble sentido. Primero voy a repetir una frase que alguna de nuestros estudiantes dijo y que hoy la traigo ante ustedes. Este estudiante de educación primaria decía: estamos confinados, pero no estamos aislados. Y yo creo que tal vez es la gran reflexión que debemos de sacar, ¿no? O sea, estamos todos confinados, pero no estamos aislados. El doctor Pedro lo decía, sea el medio que utilicemos, correo electrónico, correo postal o telégrafo, si fuera el caso, hemos procurado mantenernos en contacto con los estudiantes, con los docentes, y no se han detenido las funciones sustantivas. Es decir, se han continuado realizando actividades de investigación, actividades de docencia, actividades de extensión. Nuestros estudiantes hacen prácticas y aunque no hemos podido ir a las instituciones, hemos hecho prácticas de manera virtual. Y la segunda reflexión que me permitiría hacer, ya para cerrar esta primera intervención, va en términos de la literatura. Debo decirles que yo soy licenciado en pedagogía. Yo terminé mi licenciatura hace muchos años, hace más de 30 años. Y recuerdo que en los textos que yo leía, cuando era estudiante de pedagogía, una reflexión que hacían los académicos era que el sistema educativo era de los sistemas o de las instituciones más lentas, más inflexibles, más reacias al cambio. Y me parece a mí que hemos debido observar todo lo contrario. Es decir, las instituciones educativas, llámense universidades o llámense escuelas primarias públicas, gracias a la voluntad de los docentes, de inmediato se recompusieron y de inmediato han buscado alternativas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y para cerrar, el doctor Soria, y antes una disculpa por no decir exactamente el nombre de los cargos. Perdón, Bueno, adelante, doctor Soria. Gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Bueno, recuperando estas reflexiones que nos has pedido, sin duda alguna, el sentimiento más recurrente creo que es el de la incertidumbre. Es decir, el no tener claridad desde las instituciones y desde las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos hacia dónde apuntar las acciones, sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Y esto ha sucedido a todos los niveles, desde luego. Obviamente con el transcurso de los días, las semanas y por supuesto los meses, se pudieron tomar ya decisiones, aunque algunas, habrá que decirlo, tardaron en implementarse, porque además la propia estructura de la universidad no es totalmente lineal, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer desde las direcciones, desde las jefaturas, desde las rectorías, pero hay otras cosas que pasan justamente por nuestros órganos colegiados, y eso implica también un tiempo más dilatado. Y bueno,
sin duda había ese sentimiento de mucha duda en relación a qué era lo correcto o en todo caso lo mejor ante la circunstancia. Pero bueno, en todo caso lo importante, y ahí creo que fue, y que tiene que ver con lo que comenta ahorita quien me presidió, en términos de que no estamos conectados pero no aislados, es decir, fue establecer un trabajo permanente de comunicación a los diferentes niveles para que se pudieran tomar esas decisiones de manera colectiva. Y yo creo que empezamos a trabajar de otra manera y pasamos de esa, digamos, sensación de incertidumbre a una sensación, digamos, de estar abrumados por tanta información, por estar tanto tiempo, digamos, buscando dar soluciones. Y bueno, entre qué quedó pendiente y atender lo emergente, sin duda alguna, y creo que en general las instituciones educativas nos hemos volcado a darle prioridad a la docencia, es decir, atender a los estudiantes y, digamos, el derecho a la educación y al mismo tiempo cuidar su salud, desde luego, evidentemente también al propio personal de las universidades. Pero, por lo menos, es la percepción que tenemos en la división que yo dirijo y que tiene que ver con que algunas de las otras actividades sustantivas, si bien no se han suspendido al 100%, sí se han ralentizado un tanto, ¿no? La investigación continúa, pero digamos a un nivel menor, la difusión, digamos, sobre todo lo programado, participación en una serie de congresos, de enviar artículos, una serie de cosas que se han visto, digamos, mermadas, no detenidas, pero eso tiene que ver con que hubo digamos, una sensación de compromiso de parte de la planta docente y de la institución en general, en que nuestro primer foco de atención tenían que ser los estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje tenía que mantenerse, ¿no? Sobre todo ante la inexperiencia de todo esto, ¿no? En todo caso, en un momento más comentaré sobre un primer balance global que yo hago al respecto. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues en esta primera ronda ya casi contestaron la pregunta que sigue. Plantean el asunto de la incertidumbre, el miedo, esto de lo abrumados que están con las reuniones y demás, pero también activos con una serie de acciones que, aunque fueron un poco lentas, al final pues plantearon una serie de acciones en colectivo, de manera individual, en fin, pero me parece muy interesante, inclusive de apoyo a los estudiantes para la retención, que era precisamente la segunda pregunta, que era de cara al nuevo ciclo. ¿Cuáles serían las dificultades, los conflictos a los que se están enfrentando y cuáles acciones se están llevando a cabo para implicar, retener a los estudiantes y qué papel juegan los recursos digitales, los videos, etcétera, las metodologías ágiles en la formación de los estudiantes y en sus procesos de gestión? Pero, ¿qué hay además de eso? Porque creo que se han volcado mucho hacia eso, esa capacitación de los docentes en esa lógica. ¿Qué hay para fomentar el arte de la convivencia? Para tender esos puentes hacia el entorno en estos tiempos de pandemia. Eso decíamos, bueno, se comentaba la investigación, la difusión estaba pues un poco aletargada, un poco pendiente, etcétera, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Están pensando cómo atender esa parte? Me gustaría que en 2 minutos pudiesen, responder esa pregunta, porque si no, no vamos a terminar con la tercera o no vamos a terminar aquí a las 9 de la noche. Ok, en 2 minutos, por favor, sí les pido que el tiempo, por favor, gracias. Bueno, pues ahora empezamos por Javier, nos seguimos con Pedro, luego Francisco, Carlos, María Elena, Adalberto, Blanca María, Oscar y Gaby. Por favor, adelante, Javier. Bueno, ¿qué es lo que toca ahorita? Justamente tiene que ver con cómo mejorar los procesos que se implementaron, digamos, de una manera mucho más aleatoria, mucho más emergente en un primer momento. Tiene que ver justamente con trabajar sobre todo ya más en colectivo en las licenciaturas, sobre todo en términos de
una mejor planeación de la docencia. Creo que hay una primera experiencia. Seguimos creyendo que es insuficiente. Muchas de nuestras acciones tienen que ver con capacitación hacia el uso de las plataformas, esas herramientas que ayudan a organizar, a planear, digamos, el trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por lo menos, y nosotros que no somos expertos en aspectos educativos, nos preocupa mucho, digamos, ya la operación, el diseño ya más de secuencias didácticas, de qué cosas están resultando más adecuadas de comunicación y de operación, sobre los ejercicios, este tipo de cosas. Por supuesto, hay esta gran preocupación de los estudiantes y de los mismos profesores sobre cómo mejorar la parte, por ejemplo, de los contenidos pragmáticos. Eso no va a ser posible. Por supuesto, se está trabajando con experiencias de otros, ¿no? Es decir, el caso nuestro de diseño, cómo se trabaja en un taller de carpintería o cómo se hace un levantamiento arquitectónico en campo a través de experiencias de videos o a través de documentos, pero digamos, la experiencia puntual es el reto que tenemos ahorita, pero está claro que no podemos sustituir esa experiencia. Entonces, de todos creo que es valioso en esos términos el que podamos tratar de abarcar todos los contenidos, por lo menos de manera temática, aunque la parte pragmática y experiencia propia de los alumnos tendrá que esperar. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Adelante, Pedro. Ok, Alicia. Pues igual coincidimos nosotros. Nosotros en la universidad tenemos una plataforma, como muchas otras instituciones, se llama Wadi Virtual. Y pues en la primera salida, la salida que tuvimos en marzo, pues salimos y cuando reiniciamos ya las actividades académicas, pues se dijo así directamente, bueno, pues ahora vamos a trabajar de manera virtual. Y pues cada quien desde su manera y muy particular y de acuerdo a sus capacidades, pues estuvo realizando lo que pudo durante este lapso. Se les dio igual todo el apoyo posible a los profesores y también a estudiantes, pero esto evidenció la existencia de brechas, de sentimientos, de formas de trabajo. Estaban desde aquel profesor que, por ejemplo, traspasaba lo que hacía en el salón de clase a un aula virtual, y obviamente se enfrentaba a muchos problemas, era muy complicado, tanto para él como para los estudiantes. Y bueno, algo que aprendimos todos allá era que teníamos que aprender y teníamos que mejorar. El eslogan de la universidad, de la UADY, para regresar, para este ya reinicio de actividades próximo, pues ha sido ese de que pues vamos a mejorar, en este caso más pensando en esa situación. Así que es la mejor, y por eso se implementaron pues igual programas de formación, se trató de establecer un modelo para que los profesores pudieran trabajar, y estamos igual en espera para hacer el seguimiento. Nosotros consideramos que cuando se reinicialicen, ahorita estamos en lo que se llama un proceso especial, donde estamos atendiendo a algunos estudiantes que tuvimos en rezago en el anterior, siempre igual a distancia. Cuando nosotros retornemos en el mes de septiembre, Dios mediante, nosotros la oferta que vayamos a hacer debe ser un poco o bastante mejor que la que les ofrecimos cuando nosotros nos separamos. Y ya con esto pues termino por ya el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Por favor, doctor Alejandro. Gracias, doctora Alicia. Sí, yo creo que los meses de marzo a junio y julio, donde todos cerramos nuestros procesos cuatrimestrales o semestrales, pues de alguna manera nos sirvieron, perdón que use este término, como de experimento. Eso nos permitió ver las capacidades de respuesta, los equipos, las necesidades que había para los estudiantes y demás. Pero me parece que ahora el gran reto estaba por delante, ¿no? Y yo coincido con el doctor Pedro, la gran tarea aquí es repensar la educación. Muchos expertos han estado hablando de que si las 2 horas de clase quedaba yo parado frente a mi grupo, ahora las voy a dar frente al Zoom, pues entonces parece que no aprendimos la lección. O sea, la gran lección será que esta circunstancia debe permitirnos repensar la educación y repensar en la formación integral.
la gran meta o el gran propósito de la educación es humanizar. Todos los libros de teoría pedagógica hablan de que ese es el gran propósito de la educación, humanizar o convertir en ser humano a la persona. Entonces, perdón que introduzca yo esta frase, yo recuerdo bien un maestro viejito que tenía hace más de 30 años y decía, finalmente los fierros son los fierros. Es decir, si es el Zoom o si es el rotafolio o el proyector de acetatos, por eso se llaman recursos, o sea, son finalmente un apoyo para la educación. Más bien a mí me parece que esta oportunidad tendremos que pensarla, veo entre los participantes caritas muy jóvenes, y pensar que esta es una oportunidad para educar en la esperanza, para educar en la solidaridad, para educar en el respeto, para educar en la paciencia. Yo tengo aquí hijos jóvenes y observo cómo se impacientan, ya se desesperan ante esta situación, y me parece que ese es el gran reto, o sea, pensar cómo vamos a hacer ahora para reorientar, digamos, estas energías de los jóvenes en las aulas virtuales, aunque sea, y me parece que, bueno, hacia allá tendríamos que orientar nuestra energía. Muchas gracias. Gracias, doctor Alex. Por favor, maestro Carlos. Muchas gracias, doctora. Pues mire, haciendo una radiografía del semestre pasado, muchos de nuestros profesores utilizaron dispositivos digitales y sobre todo programas sincrónicos. Yo creo que un 70% de los profesores utilizó ya sea el Zoom, el Skype u otras de manera asincrónica. Me parece que ahora el reto, si podemos hablar de retos, es de que más profesores se den las clases de esta misma manera. Ahora, también quisiera comentar que el uso de estas herramientas tecnológicas de manera sincrónica nos permitió darle un seguimiento a los procesos de formación en investigación. Es decir, nosotros llevamos a cabo 2 coloquios durante el semestre, y uno, en especial el segundo, lo hicimos de esta manera, en Zoom, y me pareció, de hecho fue muy agradable para mí ver a todos los profesores reunidos en cada una de las mesas. Se hicieron 7 mesas en diferentes días, fue toda una semana, y fue una gran experiencia, tanto con los chicos, tanto con los profesores, porque ya teníamos a todos los profesores participando en este proceso, y me parece que fue muy enriquecedor, tanto como para el programa, los estudiantes, los profesores. Es otra forma de cómo seguir trabajando a distancia. Y ahora el reto va a ser incorporar a más profesores que trabajen en este tipo de mecanismos. Como les decía, la FES Aragón ha puesto en marcha varios cursos para que los profesores se vayan adaptando a la tecnología. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctora María Elena, por favor, 2 minutitos. Gracias. Bueno, en primer lugar, de cara al nuevo milenio, me parece que en la sesión pasada, estaba yo escuchando que tenemos que entrar en un proceso de repensarnos, y yo diría que en este caso también tendríamos que repensar la educación. ¿Qué tipo de educación se pretende ahora ante estas nuevas condiciones? ¿Cuál es el papel de la escuela o cuál va a ser el papel de la escuela? ¿Cuál va a ser nuestra nueva concepción de salón de clases? Pensar en cuáles van a ser los fines de la educación, el tipo de hombre o de personas que vamos a formar, con qué conocimientos, habilidades, actitudes. Y por otra parte también tenemos que repensarnos como docentes, cuál va a ser ahora el papel del docente, el papel del estudiante, repensar nuestra práctica docente, porque esto nos vino a cambiar terriblemente. Y también, por otra parte, cómo vamos a hacer bajo estas nuevas condiciones nuestra planeación didáctica.
tenemos que ver esta cuestión de la construcción de nuevas plataformas, el papel que van a jugar las aulas virtuales, los materiales didácticos bajo esta modalidad de recursos digitales, y por otro lado también el papel tan importante porque, bueno, estamos nosotros trabajando un proyecto muy interesante con realidad virtual y realidad aumentada. Y de hecho tenemos ya un laboratorio entre varios de cultura e innovación digital en donde estamos trabajando realidad virtual y realidad aumentada. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy puntual. Muy bien. Maestro Adalberto, por favor. Pues yo muy rápido. Para mí el problema sí está en el asunto de repensar, como lo han venido señalando algunos colegas, pero a mí me preocupa que uno parta efectivamente del dato. No quiero ser muy empírico, pero hoy en la mañana discutíamos precisamente en una reunión colegiada. Algunos colegas decían, lo que necesitamos es ver qué es lo que se puede hacer en términos de posibilidades muy concretas de lo que uno puede efectivamente desplegar. Y ahí uno tiene que conocer perfectamente cuáles son todas estas limitaciones de carácter personal, tecnológico, de vinculación, de relación, de socialización, todas las limitaciones. Porque en el reconocimiento de las limitaciones, evidentemente podemos ir efectivamente construyendo cuestiones mucho más viables, más pertinentes, y yo marcaría, sobre todo, más eficaces en el plano social y pedagógico. Porque si no lo pensamos de esa manera, todo lo que podemos desplegar, pues no sé, es un discurso, es un rollo que nos puede efectivamente convocar a cuestiones, digamos, de súper transformación, pero que en términos reales se despliega básicamente en una expresión de mejora. Y yo diría que lo que uno tendría que ir asumiendo muy rápidamente, porque aquí estamos ahorita como directivos, como gente que gestiona institucionalmente determinado tipo de acciones, pues es también pensar que tenemos que cambiar la gestión. Y la gestión, yo digo que el único mecanismo es en los datos, en evidencias muy claras que nos van mostrando académicos, administrativos y estudiantes, pero también en posibilidades de un trabajo colegiado. En la universidad lo que hemos hecho es trabajo colegiado permanente, que es efectivamente más desgastante, pero que a mí me parece que es el más productivo de todos, porque finalmente lo que se acuerda ya socializado y ya sobre los márgenes en donde uno puede desplegar las acciones, pues, que son necesarias. Gracias. Gracias, maestro Adalberto. La doctora Blanca María. Dos minutos, por favor. 2 minutos. Pues, máximo. Creo que lo que nos, digamos, dentro de las decisiones tomadas para este semestre, que ya comenzó para nosotros, comenzó el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre, evidentemente, como dijo el profesor Alberto, pues analizamos lo que nos pasó con los datos, cuántos en cada lado, cuál fue el problema, hablamos con los estudiantes y entonces hemos desplegado unas como acciones nacionales. Entonces creo que eso ha sido de lo mejor, porque ahora la Universidad Santo Tomás y los docentes que estamos en Bogotá, además de los docentes que están en la región, no solo pertenecen a la región o a Bogotá, sino ahora somos de todo Colombia. Y los estudiantes son de todo Colombia. Entonces creo que es una posibilidad para que sin moverse de su casa puedan entender lo que pasa en otras regiones. Vamos a tener, en el caso de las prácticas pedagógicas, practicantes de otros lugares del país aquí en Bogotá y de Bogotá en otros lugares del país. Un poco también para que entiendan de primera mano lo que está pasando con las personas a través de las prácticas pedagógicas, pero también los docentes que antes eran como particulares para ciertas áreas o regiones, ahora son, digamos, compartidos para todos. Entonces creo que en estas decisiones para este semestre lo que hemos decidido es ser uno solo, o sea, no es ser 23 cosas separadas, sino una sola junta, trabajando todos
por mejorar las condiciones, sobre todo, digamos, nos preocupa mucho el estrés, la depresión y estas cosas. Es como juntos superamos esas depresiones, nos apoyamos los unos con los otros y logramos, más allá de un conocimiento o de conceptual, un conocimiento de la humanidad colombiana y cómo el docente ahí tiene un papel Muchas gracias, doctora Blanca. Doctor Oscar, creo que ya se... No, acá estoy. Ok. Sí, estoy. Doctor, adelante, Nada por más favor. que a veces, si tenemos muchos, todo el sistema prendido, hay una interferencia, por eso lo apago. Bueno, miren, específicamente, nosotros como gestores de la UAM no pensamos que la modalidad de conducción de enseñanza-aprendizaje por medios digitales o enseñanza remota tenía que estar ligada a la pandemia. Hace rato que hemos comenzado a trabajar en modalidades diferentes de conducción de enseñanza-aprendizaje con enseñanza remota y teníamos unos programas ya en actividad. Es decir, no es la pandemia la que nos obliga a pensar en la enseñanza digital y a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Estábamos, no digo que 100% preparados, pero estábamos en el camino. Aparte, como gestores de universidades y de todo un proceso de conducción de enseñanza-aprendizaje, no solamente tenemos que responder a situaciones, sino tenemos que anticipar situaciones. Y, digamos, el comportamiento primero epidémico y después pandémico, declarado por la OMS, yo soy también egresado de Ciencias Naturales, promovió en la universidad una amplia discusión, porque tenemos una organización totalmente colegiada, y el colegio académico decidió hacer no solamente un cambio de calendario, sino también impulsar en todas sus licenciaturas y posgrados, que son alrededor de 60.000 estudiantes, un programa de enseñanza remota como tal. Claro, en condiciones de incertidumbre, en condiciones de que tampoco sabíamos exactamente cómo iba a pasar esto, pero sí hay un dato que creo que no ha aparecido en esta conversación, que es la velocidad de propagación del virus. Las universidades se tienen que mover más rápido porque el virus no se ha detenido en su propagación y si no se tienen las medidas preventivas, nuevamente vuelve a operar en toda su cobertura y extensión. Entonces, ante la incertidumbre, pues comenzamos a trabajar tratando de cuidar los contenidos pedagógicos y bueno, con el tiempo y cuando hagamos un balance, porque creo que ahorita no se puede hablar de balance como tal, veremos si hicimos lo aproximadamente correcto y sin saber ante una condición tan especial, o todavía tenemos que mejorar, mejorar, mejorar y mejorar mucho más. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Y cerramos esta ronda con la doctora Gabriela. Por favor, doctora, 2 minutos. A ver, para el futuro, este fin de semana, o a partir de mañana, mejor, tengo reunión con estudiantes, todo a través del Zoom, para evaluar, porque yo hablo de maestría y doctorado. Creo que hay una gran diferencia cuando se trabaja con licenciatura y otro tipo de programa. Y tengo unos programas en los cuales trabajos de laboratorio, de prácticas o de diseño, como les ocurre a algunos, no hace parte de nuestro. Los trabajos nuestros, los seminarios son más que todo de índole teórica e investigativa. En la investigación sí hemos tenido algunas dificultades, pero se atendieron inmediatamente en el sentido de muestras, de la muestra que se estaba trabajando. Este fin de semana, repito, tendré la evaluación con diferentes grupos para ver qué remedios o qué medidas o qué estrategias
sugieren los estudiantes si es que tenemos que cambiar alguna, pero hasta el momento no podría decir cuál exactamente. A nivel del doctorado, estamos trabajando, los estudiantes tienen una pasantía internacional y la tuvimos que desarrollar en términos de pasantías virtuales. Precisamente estoy estrenando una virtual con México, con José María, precisamente, Alicia. Sí. Estamos trabajando con él. Y entonces hemos tenido reuniones virtuales con José María, con la estudiante, con el asesor, el director nacional y demás. Digamos que hay que hacer una coordinación permanente a través de la virtualidad. Pero por el momento yo dejo ahí. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Bueno, yo creo que ya dijeron muchas cosas que se tienen que hacer: formación integral, humanizar, repensar la educación, repensar la docencia, la práctica, el aprendizaje, el alumno, etcétera. Ya hicieron un planteamientos muy interesantes. Pero antes les voy a mostrar un pequeño video, para que lo comentemos. Mau, ¿me haces favor? Por favor. Gracias. Sí. Mau, creo que no se ve bien. Si quieres intentarlo otra vez. Sí, claro. Por favor, ándale, porque... Ajá. Si quieres, Mau, mejor nada más coméntanos de qué trata, porque no se alcanza a ver bien. Bueno, habla del trabajo en equipo, hace una metáfora con una carreta en el que varias personas tienen distintas funciones, pero para que la carreta pueda funcionar, necesita cada uno hacer su parte. Y dentro de la carreta, bueno, se identifican varias cuestiones en cuanto a problemas que llegan a tener dentro de la organización, personas que no están bajo el mismo lineamiento, bajo los mismos objetivos, y entonces la idea es como que todos estén bajo el mismo canal para que puedan llegar con éxito hacia el objetivo que se traza desde el inicio, en este caso, sorteando todas las adversidades que se van presentando en el camino de la carreta. Muy bien. Sí, ok. Es que está sufriendo mucho el director jalando la carreta, mucho. Entonces imaginen lo que está dentro de la carreta, ustedes sabrán qué. Y entonces, en ese sentido, es una carga muy pesada que tiene que jalar el directivo, y entonces, en esa medida, quisiera preguntarles sobre los verbos dialogar, crear, motivar, amar, hacer crecer en la tarea apasionada de la dirección. Si estos caben en la educación a distancia, en las clases virtuales, y entonces, ¿cuál sería su expectativa respecto a educar en este tiempo de pandemia? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué características tendrá su legado
para que los y las estudiantes dejen huella, trasciendan y sean mejores personas. Y aquí como acciones concretitas, ¿qué harán? 2 minutos también, por favor, para ya cerrar esta ronda. Adelante. Empezamos con Adal, luego la doctora Blanca, Oscar, Gaby, Javier, Carlos y Pedro. Francisco y Pedro. Adelante. A mí me fascinó lo de la carreta porque en la cara, en el rostro, pues uno se ve muy rápidamente, ¿no? Sí. Espejeas, dirían los psicoanalistas, ¿no? Sí. Pero a ver, pero no es así, por lo menos en mi área no fue así. Yo en la carreta yo sentí que llegaron y empujaron muchísimo, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra y gracia de la gestión y de la cooperación, solidaridad de los compañeros. Entonces, lo primero que haces, digamos, viéndome en esa carreta, pues es organizar, por ejemplo, a los trabajadores administrativos, porque ahí hay un cambio de función y entonces uno tiene que decir, oigan, colegas, vamos así, pues los parámetros ahora son otros y hay que jalar la carreta de otra manera. No se puede seguir jalando la carreta como ustedes venían trabajando. Y luego te vas precisamente con los académicos, y los académicos también, como bien lo han dicho los colegas, van desplegando un conjunto de acciones. Y hablando del asunto del modelo, a mí algo que me parece central es cómo gestionas que porque los estudiantes son diferentes y también las competencias, los software, los instrumentos de los académicos también son diferentes. Entonces de repente uno se da cuenta que usan el WhatsApp, que usan el Face, que usan cualquier instrumento que tengan a la mano para estar en comunicación con los estudiantes. A mí eso me parece sensacional y es una construcción súper, súper colectiva. De tal suerte que eso que el modelo, perdón, pero lo que tenemos en la universidad son muchos modelos de atención. Y en lo que coincido es que hay que ir buscando una mayor homogeneidad, pero en función de las necesidades del estudiante. Y en esas necesidades del estudiante te vas marcando efectivamente la parte de la diferencia. Entonces, para mí, el asunto muy concreto es gestionemos en y para la diferencia, en términos de académicos, administrativos y estudiantes. Por ahí yo desarrollaría un conjunto de acciones en esa perspectiva. Gracias, Alice. Muy bien, muchas gracias, Adal. Doctora Blanca, 2 minutos, acciones concretas. ¿Cuál es su legado? Acciones concretas. Uno, hablar, ¿sí? No importa el momento, no importa la hora, hablar, porque no es suficiente el correo, porque no es suficiente el mensaje de WhatsApp. No, hablar. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y no solamente entre los profesores o entre los directivos, sino con los estudiantes. Ahora aquí una sensación de miedo horrible, pues porque la incertidumbre nos da miedo, ¿no? Entonces, todos estamos como, nos cambiaron todo, nos cambiaron los estudiantes, nos cambiaron el panorama, nos cambiaron como esto en donde estábamos. Y pues hablar ha sido maravilloso. Además que los domicilios, es que los domicilios son maravillosos, porque es que, claro, tú sientes que el amigo está, no sé, angustiado, entonces le mandas que tu torta de chocolate. Entonces, que el que está por allá en Cartagena, que tiene susto porque su mamá está un poco enferma, entonces le mandamos algo. Entonces, esas cosas que son, digamos, muy simples tal vez, sí llenan el alma, ¿no? Y sí le dan al equipo la fuerza para decir, bueno, hay alguien que me está apoyando, que me está escuchando y que está trabajando conmigo. Y eso lo ven los estudiantes. Y de la misma manera bueno, por lo menos yo lo hago con los profes y con los administrativos, lo hago con los estudiantes. El que necesite, a donde necesite, allá le llega su ayuda. Ya. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy bien, doctor Comas. No, ya estoy. Sí. Miren, yo considero a nivel muy personal que para mí la primera acción es, en general todos trabajamos con el nexo docencia-investigación. Lo que yo quisiera proponer es que trabajemos con el triángulo integrado
docencia, investigación y difusión y divulgación de la cultura. Esto quiere decir, para mí en este momento como profesor, al igual que ustedes, y también en este caso como gestor de la educación, no nada más es importante los contenidos, es muy importante hacer, es decir, la mirada, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? De alguna otra manera que se pueda realizar a través de la difusión cultural. Yo creo que para mí, una de las lecciones de este momento es que sin abandonar el nexo docencia-investigación en el plano, debemos ir al volumen, y ese volumen debe estar integrado con una capacidad de diálogo y de interacción con los alumnos que contenga docencia, investigación, difusión y divulgación de la cultura. Y que aparezca un contenido lúdico en cada uno de lo que estamos enseñando. No es lo mismo enseñar los ácidos nucleares básicos para la vida que hacer un trabajo sobre los efectos de la pandemia y a partir de ahí trabajar con el DNA y el RNA. Es decir, es mucho más interesante. Para mí, eso sería el gran desafío, abandonar el plano y entrar en el volumen. Okay. Muchas gracias, Oscar. Ya nos dejaste tarea de eso de abandonar el plano y el volumen. Pero bueno, luego nos lo explicas en una conferencia. Perdón. Ok, Oscar, gracias. Gaby, por favor. A ver, para mí fundamentalmente lo que más me preocupa es el estado anímico, psicológico de los estudiantes. Entonces, estoy en diálogo permanente con ellos. Nunca había hablado tanto con los grupos como ahora. Por eso adoro el Zoom, porque me ha permitido comunicarme permanentemente con ellos. Y además, enviarles circulares, enviarles permanentemente recordándoles lo importante que es que ellos estén vivos, que los tengamos, que la sociedad cuente con ellos, porque como son jóvenes, entonces les da que las discotecas, que salir, que no sé qué, darles a entender de la necesidad de que se mantengan en la casa por la importancia que son, lo importante que son ellos para nosotros y para la sociedad. Ese ha sido básicamente mi trabajo. Y lo que les digo, mañana empiezo nuevamente conversaciones con ellos y vamos a hacer como una pequeña evaluación, a ver sobre ya un semestre que hemos pasado con este sistema para ver qué novedades hay al respecto y tomar indudablemente acciones para ver cómo organizamos todo. Por el momento yo no he visto problemas así, dificultades muy fuertes, no. Lo que les comenté al principio, la parte económica que ya se solucionó, eso fue inmediato, o sea que no tenemos dificultad en eso. Pero a ellos se cambió completamente la acción, la actividad que se mantenía en clase. Lo nuestro pasó a un segundo plano para darles mayor actividad a ellos. Vamos a ver qué opinan, qué dicen, porque les ha tocado leer muchísimo, exponer, discutir, trabajos en grupo, dinámicas en los talleres que se han hecho. Entonces vamos a ver, de pronto no les gusta tanto trabajo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias. La comunicación e interacción con los estudiantes, muy importante. Permanente. Para mí sí. Muy bien. Muchas gracias. Doctora María Elena, por favor. Bueno, a partir de los verbos que nos mencionabas, se vuelve complejo situación del legado. Pero quiero partir primero de dos que mencionaste, crear, entendiendo el crear como imaginar, producir, materializar, articulado al amar, que sería un sentimiento profundo y que nos lleva a sentir como seres humanos y a amar algo y por algo. Y bueno, en esto articulado a mi legado, pues tendría que ver con promover el trabajo creativo, el trabajo en colectivo,
la comunicación horizontal y recíproca, la responsabilidad y el compromiso en dos niveles, a nivel personal y a nivel social. El gusto, el entusiasmo. Pienso que si no se hacen las cosas por gusto y con entusiasmo, no tienen sentido. Y por otra parte, coincido con el profesor cuando dice articular la investigación con la docencia, pero que en este caso sea de impacto social. Si no hay, la investigación no tiene un impacto social, considero yo que no tiene sentido. Pero también no ver esto nada más como palabras, sino como articulado a acciones que guíen nuestra conducta y nuestras prácticas. Y por último, es muy importante no perder la parte humana, reconocer mis aciertos y desaciertos para superarlos. Y eso me parece que debemos de transmitirlo y hacerlo consciente a nuestros alumnos. Gracias. Gracias, María Elena. Muy lindo. Gracias por tus aportaciones. Muy interesante. Crear, imaginar, sentir, ¿no? Mirar al otro, ¿no? Al otro que son nuestros estudiantes. Muy bien. Por favor, maestro Carlos. Muchísimas gracias. Yo, antes que nada, y como lo planteé hace un momento, y retomando también la cuestión de la carreta, me parece que en el lugar en el que me encuentro, soy muy afortunado en el sentido de que hay una construcción colectiva, retomando las palabras del maestro Adalberto, ya que los estudiantes, profesores, y nosotros tenemos una sinergia para alcanzar nuestros objetivos. Y yo creo que eso es importante. Es más, de hecho, yo he tratado todo en este tiempo de estar en contacto directo tanto con los profesores y los estudiantes. Y la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor toda esta parte. Y delegado, pues no sé, yo pensaría más en esos diálogos horizontales, como lo dice la doctora María Elena, y que todos seguimos en un mismo fin, ¿no? Es el alumno pues se querrá titular, nosotros pues sacar titulados, y los profesores dejar ese pequeño grano en la vida de los chicos, ¿no? Sus enseñanzas. Y me parece que en la carreta, en el posgrado de Pedagogía de la FES Aragón, todos jalamos al mismo tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, esa construcción colectiva muy importante. Muy bien, por favor, doctor Javier. Gracias, Alicia. Pues sí, sin duda me parece que el trabajo desde la gestión, desde la dirección, desde las jefaturas es ese, lo que describen los verbos que tú nos mencionas, de los cuales la capacidad de motivar, de dialogar, de convencer, de acordar, de implementar, tienen un aspecto destacado en mi opinión. Yo digo que nosotros desde la gestión o desde la dirección no hacemos nada. Son los colectivos los que tienen esa capacidad. Nuestro papel básicamente está en tratar de coordinar y explotar en el buen sentido todo ese potencial. Yo veo la carreta, quienes cargan la carreta, quienes jalan la carreta, es el colectivo, profesores, estudiantes, administrativos, y nosotros estamos allí para quitar las piedras del camino, para aceitar la llanta, para dar las condiciones para que esa carreta justamente avance, porque sin ese trabajo de los actores principales, nuestro papel va un poco por allí. Y eso, pues, creo que solo se puede conseguir a partir de una apertura total al diálogo, ¿no? Al reconocimiento del esfuerzo y contribución de los otros, de cada uno de los miembros de la comunidad, y generar sobre todo igualdad de circunstancias y oportunidades para esa comunidad. Yo creo que ese es sobre todo el papel de nosotros, ¿no? Generar esas condiciones para que esa carreta avance lo mejor posible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias,
qué importante, motivar, convocar y gestionar desde el colectivo, muy importante, y crear las condiciones para que la carreta, ¡pum!, emprenda el vuelo. Muy bien, muchas gracias, doctor Javier. Y finalmente, para cerrar este bloque, no es cierto, me falta el maestro, el doctor Alejandro, por favor, si es tan gentil, perdón. Muchas gracias, doctora Alicia, nuevamente. Bien, a mí me parece que todos los que estamos aquí ahora invitados tenemos una importante responsabilidad, que es mantener la pasión por la educación. O sea, yo creo que hacer renacer en nosotros y en nuestros equipos la pasión por la educación y por lo que hacemos es fundamental. Y derivado de aquí, bueno, yo retomo algunos de los verbos que usted menciona y que ya decía el maestro Javier. Me parece que mucho nuestra tarea está en motivar, o sea, permanentemente motivar, impulsar, animar, son como, digamos, la esencia de la tarea que debemos hacer, y el diálogo. O sea, creo que el diálogo, la comunicación es fundamental en estos tiempos, la comunicación y el diálogo oportuno, claro, honesto. Creo que algo que nos ha enseñado la pandemia también, y lo decía el doctor Pedro, bueno, debemos ser claros y precisos en nuestra información, en nuestra comunicación, porque el tiempo ahora más que nunca apremia. Yo creo que pocos hemos hablado del tiempo, pero es importantísimo ahora considerar este factor, ¿no? El tiempo. Y en concreto, hablando ya de las estrategias que estamos impulsando, y también me parece que alguno de los, el doctor Oscar yo lo comentaba, algo parecido estamos pensando en la universidad, que es acercar la cultura a los estudiantes. Es decir, en todas las universidades tenemos generalmente áreas de difusión cultural, deportiva, estética, etcétera, y lo que estamos pensando es acercar estas actividades ahora a los estudiantes, por el momento de manera virtual, pero me parece a mí que apoyarnos en la música, en la pintura, en la oratoria, en la poesía, en los cuentos, en el juego, es fundamental. Entonces, esa es una estrategia que nosotros vamos a instrumentar y lo pondremos al alcance de las manos de estudiantes y docentes. El cine hermoso, digamos, que es, y que es una herramienta también para sensibilizar. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar, ahora sí, el doctor Pedro Canto, por favor. Gracias. Bueno, sí, hay muchas cosas que ya se comentaron. Yo voy a comenzar primero por algo que considero sencillo pero importante. Hace unos cuantos semanas, me llegó la idea de, no tanto lo pensaba como legado, simplemente como una cuestión que me puede ayudar en otro momento, que es documentar mi experiencia. Reconozco que nadie me enseñó a qué hacer en casos como estos. Yo creo que no hay ningún manual, nada. Y lo estamos aprendiendo con la experiencia, y que, pues, en este caso como legado, pues dejaría pues esta experiencia y trataría de enriquecerla con una fundamentación teórica de esto. Entonces, por ahí quedaría algo, o intentaría hacer algo. Segundo, basado en la experiencia, pues hay muchas cosas que el maestro Francisco Alejandro, pues no puedo decir que me copió, simplemente lo dijo primero, y como dicen en la argot, lo que él dijo se repite en mi caso. Yo igual pondría, por ejemplo, la comunicación fundamental en esta situación. Las personas están muy sensibles, y los problemas muy sencillos, de pronto, si uno les deja demasiado tiempo, un problema que es sencillo se puede volver más complicado, complejo. Por eso hay que atacarlos rápidamente y desde el principio, y la base de esto es la comunicación, una buena comunicación con todos los medios que podamos contar. Citaría ya para cada parte, pues yo le he apostado un poco con los trabajadores manuales, administrativos, y aquellos que tienen, pues de alguna u otra manera, en estas situaciones se sienten o están un poco más vulnerables por cualquier factor de salud, en este caso, pues le ha apostado al acercamiento, acercarme más a ellos, a tener un vínculo, que se sientan más cobijados. En el caso del personal académico y de los estudiantes, pues he optado también con el acercamiento, pero también la comunicación y el trabajo en equipo para estar con ellos y dejar en este caso. Sí, pienso igual que la motivación, creo que retomar eso de igual coincido, la pasión por enseñar para los profesores, el deseo, la motivación por aprender a los estudiantes, reconocer que son los estudiantes los que aprenden, los que si, por ejemplo, desarrollamos en ellos esas capacidades de autogestión,
que aprendan más, que se responsabilicen más por su aprendizaje. Y por el otro lado, que los profesores igual aprovechen todos los medios, pero como tales, como medios, pero sintiendo y entendiendo que como seres humanos los más importantes somos los mismos seres humanos que estamos en ese rol, tanto los estudiantes como los profesores. Yo creo que eso va a ser lo fundamental. Y dejo porque ya me pasé. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios, no todos porque tenemos bastantes. Entonces, le voy a pedir a José que me ayude a leer uno que otro y a Natalie, por favor. Hay un total de unos 4 o 5, por favor. José. Sí. ¿No está? Sí, por favor, José. Sí, permítanme. Bueno, aquí algo importante nos dice Ángeles. Felicidades a AIDU por este tipo de eventos que nos permite reflexionar en el aspecto laboral, profesional y personal que cuestionan la responsabilidad en el acto educativo. Solo recomiendo que no sean muchos los participantes porque se ve coartada la participación. También Eric Castilla nos dice, efectivamente son herramientas que se pueden adaptar a la enseñanza a distancia, solo que hay un conveniente, que en México una parte de la población nacional no cuentan con internet. Isabel Arbezú nos dice, felicidades al equipo de AIDU por organizar este excelente evento. Coincido con el maestro Alejandro, a quien saludo afectuosamente, hay que repensar la educación. Las plataformas son solo un medio para podernos comunicarnos con nuestros estudiantes. La finalidad es educar. Gio nos dice. Castilla nos dice, efectivamente, son herramientas que se pueden adaptar a la enseñanza a distancia. Solo que hay un inconveniente, que en México una parte de la población nacional no cuentan con internet. Blanca María Peralta dice, saber del otro es muy importante porque creo que caminamos nuevas soledades o nuevas ausencias. Isabel Arbezú también nos dice, lo que yo soy está dentro de mí y es lo que puedo compartir. Es tan fácil ser yo cuando reconozco lo que eres tú. Ok, muy bien, gracias, chicas. Bueno, yo quisiera reconocerles y efectivamente, bien decíamos, somos muchos, pero creo que el que seamos muchos también hay una diferencia de aportaciones y riqueza además de las mismas, porque obviamente en la diferencia también encontramos como la virtud, como esa riqueza, ¿no? de experiencias y también de aportaciones. Y bueno, y quiero finalmente reconocerles a ustedes, equipos directivos, personas que realizan acciones humanas dentro de las instituciones de educación superior, y pensando en que sobre sus espaldas descansan muchos ladrillos de las universidades y de las instituciones. Sin su ayuda, sin su dedicación, sería del todo imposible mantener viva la llama de una experiencia educativa. Bien lo decían, ustedes están abriéndonos los espacios, el camino, dando las condiciones para que la carreta avance. Y aunque no todos pensemos lo mismo, lo importante es que sepamos trabajar juntos, que podamos confiar unos en nosotros, que sepamos caminar en una dirección que compartimos hacia un final que de verdad creo que todos amamos, por lo menos todos los que estamos aquí. Y creo que pues hay mucho que hacer y hay muchas aportaciones que ya quedaron aquí en el chat y vertidas en el video, y que con toda seguridad tendremos que sistematizar y proponer a quien tengamos que proponer. Y ojalá que nuestras voces sean escuchadas. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a los asistentes también por su participación y su contribución. Muchas gracias a todos y a todas.